Hola, soy Mauricio Gavioli, kinesiólogo, osteópata, posturólogo. Estoy aquí para contarte sobre la siguiente formación, Posturología Clínica Refleja. Esta formación consta de 8 módulos, los cuales son Posturología Clínica, Sistema Tónico Postural, Captor Podal, Captor Ocular, Sistema Dento-Oclusal, Reflejos arcaicos, Posturología clínica, evaluación, anamnesis y tratamiento, y por último, obstáculos a este tipo de tratamiento. Esta formación está dirigida para kinesiólogos, médicos en general, odontólogos, pediatras, cualquier agente de salud de nivel universitario que le interese conocer qué es la postura normal y las posibles disfunciones del sistema postural, cuáles son las consecuencias de un desequilibrio postural sobre el sistema locomotor y salud en general, cómo evaluar de manera fácil, rápida y práctica a la postura, y propuestas de tratamientos integrativas, considerando que los captores, ojos, boca y pies son los elementos principales a ser tratados y motivo por los cuales debemos saber trabajar en equipo con otras especialidades. De esta formación podés esperar aprender lo siguiente: evaluar al paciente en los 3 planos del espacio con un protocolo rápido, fácil y práctico, estrategias de tratamiento en consultorio y a través de otras profesiones transdisciplinar. Este curso se dará en la modalidad online y el cual puedes adquirir o inscribirte al mismo entrando al siguiente link. Bienvenidos, colegas, odontólogos, Latinoamérica. Es un gusto comenzar con esta formación vía Zoom, de acuerdo a las realidades que hoy vivimos. La posturología no se queda atrás y sigue adaptándose a las nuevas normativas de vida, y la posturología clínica refleja hoy es el tema que nos une. Para comenzar, un poquito de historia, pero tan solo un poquito, para no aburrirlos tan temprano. Podríamos decir que Charles Bell, ¿sí? Que no sé si lo recuerdan, pero la parálisis facial de Bell, por ejemplo, era un neurofisiólogo, ya se hacía estas preguntas: ¿cómo el cuerpo hace para permanecer estable en el lugar contra las fuerzas externas? Romberg, famoso también por el test en neurología. Longet hablaba de la propiocepción, ¿sí? Sherrington también era otro docente y neurólogo que hablaba mucho sobre la propiocepción. Y el doctor Barón, más próximo, en los años 1955, en un laboratorio en el Hospital de París, hizo su doctorado en medicina actuando sobre los músculos externos, músculo recto lateral del ojo en peces. Este estudio científico que hizo el doctor Barón lo pueden encontrar con facilidad en internet, y eso fue uno de los primeros pasos científicos que se hicieron sobre la musculatura ocular y su relación con el resto del cuerpo. Más próximo, el profesor Pagliar en España hablaba de cuerpo localizado, cuerpo identificado, dando lugar al concepto de esquema corporal y teniendo en cuenta la propiocepción desde ya. Entonces, ¿qué es la posturología? ¿Es una nueva medicina? Pues no. Es un enfoque diferente, de la medicina, donde vemos al cuerpo como un todo estructurado, de pie a cabeza, el cual tiene entradas múltiples, y esas entradas serían los captores.
Funciones de este sistema. Luchar contra la gravedad y mantener una postura erecta. Entonces, soportar las fuerzas externas que nos rodean y situarnos en el espacio estructurado que nos envuelve. Equilibrarnos durante el movimiento, antes, durante y después, reforzar estos movimientos, son entre otras las funciones del sistema tónico postural. Se queda un segundito, si no hay ni un participante afuera, no, continuamos. Vamos para atrás. Entonces, ¿existe un criterio de normalidad al cual debemos apuntar, aferrarnos o considerarlo? Pues sí, donde podemos observar en este gráfico que una línea vertical que pasa por detrás del paciente va a tocar dorso, cola y a esto vamos a llamar un paciente equilibrado. En el plano sagital, donde sus curvas, tanto lordótica, sifótica, lordótica, están conservadas. Si queremos detallar más esas curvas, diríamos que hay un ángulo lumbosacro de 32 grados y que el disco intervertebral entre el lumbar 3 y 4 es el más horizontal con respecto a la vertical. Si estas condiciones biomecánicas están conservadas, las apófisis articulares posteriores, que estarían ubicadas aquí, estarían funcionando de manera ideal. Si esto sería para los odontólogos, si esto sería el sistema oclusal, los dientes, vértebras, esto sería la ATM, para hacer una correlación. ¿Qué más? En el plano frontal también existe un criterio de normalidad, donde hay varias líneas que podríamos considerar, pero hay tres que son fundamentales. La línea bipupilar, que marca la inclinación de los ojos en la horizontal. La línea biestiloidea, que pasa por la apófisis estiloides. Y la línea biilíaca, que va de cresta ilíaca a cresta ilíaca. Tres líneas fundamentales. La línea biestiloidea va a marcar el largo o corto de los brazos. Esta línea, el largo o corto de las piernas. Y la línea bipupilar me va a indicar alteraciones en el sentido rotación e inclinación de la cabeza en el espacio. Ahora avancemos y veremos más detalladamente este concepto. También en el plano horizontal podemos hablar de un criterio de normalidad, donde los dos largos de brazos son iguales, pero la realidad es que esto representa menos del 10% de la población. En el zurdo es muy frecuente encontrar un brazo más adelantado, lo mismo que en el diestro. Y en este plano tienen mucha implicancia los desajustes oclusales, también las famosas mordidas cruzadas. Ya detallaremos esto. Veo un participante más. Cristian Córdoba, bienvenido. Sigamos. Entonces, podemos decir que, teniendo en cuenta estos criterios de normalidad, podría llegarse a la conclusión que el paciente no va a tener dolor debido a que las solicitaciones anormales, que vendrían a considerarse las tensiones musculares o periarticulares que se generan, producto de alguna articulación fuera de eje. Ejemplo, rodillas cuando están en posición en valgo o chuecos en paréntesis, esas rodillas no están en eje mecánico y todos los tejidos que envuelven a la articulación van a trabajar de manera forzada. A eso vamos a llamar solicitaciones anormales. Postura normal, ausencia de solicitaciones anormales, ausencia de dolor. Pero a la hora de hablar de postura y el análisis estático, también debemos considerar la marcha.
siempre, porque la estática pura no es exactamente lo que hablamos. Hablamos de micromovimientos, ¿sí? Y de macromovimientos, que sería la marcha misma. ¿Está? La estática pura, a manera de ejemplo, imaginen un helicóptero volando en el aire en un perfecto desequilibrio, pero nunca, nunca quieto totalmente. Diego, bienvenido. Ecuador presente. Bueno, entonces, decía que el análisis de la marcha también es importante y existen criterios de normalidad donde, si observamos en este gráfico, en el primer apoyo, lo hace sobre el borde externo del talón, continúa la descarga hacia adelante y sobre el borde externo para pasar posteriormente a medio pie, antepié, cara interna. Este es el eje normal del desarrollo del paso, el cual debemos conocer ya que va a ser evaluado durante el análisis postural. Bienvenida Vivian, Arequipa presente también. Esta evaluación, hecha en los 3 planos del espacio más la marcha, nos va a llevar a la siguiente conclusión, que más del 90% de la población presenta algún desajuste postural. Desajuste, y no hablo estrictamente de una enfermedad o patología, son adaptaciones a disfunciones de captores. Los captores, ojos, boca y pies, que ya empezamos a mencionarlos, cuando entran en disfunción sensorial, van a manifestar su desajuste en el cuerpo entero y en los 3 planos del espacio. Plano sagital. Este consideramos el plano más importante en posturología y el que más debemos estudiar en profundidad. Lo último que un posturólogo debería olvidarse en la práctica diaria de hacer es que sus pacientes, si entraron así anteriorizados con la espalda más adelante que la cola, se vaya del consultorio en las mismas condiciones. Nunca dejar a un paciente anteriorizado, por supuesto, durante un tratamiento, ¿no? Esta es la situación que más patologías en general pueden generar en el paciente. ¿Y saben qué? Es la postura más habitual de encontrar. Si comenzamos a describir la imagen A, es considerada normal, repito, una línea deplomada que pase por detrás del paciente y toca cola y espalda. Eso es un criterio de normalidad. Segunda observación a realizar en el plano sagital, curvas. ¿Cómo están? ¿Aumentadas o conservadas? Y en el segundo gráfico podemos ver cómo las curvas están aumentadas. Hay correlación cola y espalda, pero hay aumento de curvas. Esto va a estar en relación con alteraciones en el retropié. Por ejemplo, un valgo de calcáneo. ¿Sí? Para los odontólogos diría que el hueso calcáneo se va hacia lingual. ¿Sí? Esta segunda imagen, la tercera imagen C, donde el dorso está más hacia atrás en relación a la cola, va a estar en relación a unos pies planos. Esto es por suerte muy poco frecuente de observar y se contraopone a lo que la traumatología considera de los pies planos, que son muy frecuentes. Pues felizmente no coincidimos, digo no feliz por la no coincidencia, sino porque no hay tanta población con pie plano. Recuerden que para que haya un verdadero pie plano y que se refleje en la postura, el dorso debe estar más atrás que la cola. Imagen D, donde esta es la imagen más frecuente de encontrar todos los días en el consultorio y de aquí en adelante cuando empiezan a caminar
por sus ciudades o salgan a deambular a hacer gimnasia, van a encontrar que esto es muy, muy frecuente y tiene correlación con un tipo de pie que mencionaremos más adelante, llamado doble componente, o un gran varo, ¿sí? Que sería lo opuesto total a un pie plano. También con distintas clases oclusales, como la clase 2. Y por último, esta imagen es la típica de un pie cabo, donde las curvas están disminuidas, hay una rectificación en general, pero suele haber un plano sagital equilibrado entre dorso y nalgas. Bueno, todo lo expresado está detallado, ¿sí? en esta filmina que ya lo he mencionado anteriormente. Entonces, la modalidad de este Power, y que va a quedar todo grabado, es para que posteriormente, a la hora de repasar, ustedes puedan ir pausando la grabación y puedan ir leyendo algo que siempre dejo para que lo tengan como ayuda a memoria. ¿Está? En el plano sagital, ¿cuáles son las estructuras que pueden desequilibrar al cuerpo? La boca y sus distintos disturbios oclusales. Clasificación de Anglais habla de clase 1, 2 y 3. La clase 2 es la principal responsable de los desequilibrios anterior del centro de masa corporal. Las cicatrices en la parte anterior del cuerpo, lo cual la verdad es que después de conocer mucha gente y colegas y de otras profesiones por Latinoamérica, todos se sorprenden a la hora de hablar, pero las cicatrices, qué poca importancia se le da, sinceramente, y tienen muchísima, muchísima implicancia a la hora de el ajuste correcto o incorrecto de la postura, ya que ellas pueden distorsionar al cuerpo de tres maneras. Menciono una y a manera de adelanto, es cortando meridianos de acupuntura. Y el retropié, este sí es un elemento más conocido a nivel global por todas las profesiones, que donde hay una alteración del pie se modifica la postura, sí, eso es muy conocido. Un poco menos era lo de la oclusión, ya está haciéndose masiva este conocimiento en Argentina y en Latinoamérica, y lo de la cicatriz era el gran desconocido. Pero bueno, ya están enterándose y vamos a detallar mucho este concepto de cicatrices patológicas. Cada vez que el retropié se modifica hacia el valgo o hacia el varo, hacia lingual o hacia vestibular, lenguaje para odontólogos, se va a modificar las curvas y el paciente se va a adelantar o retroceder. Pero estas modificaciones en el plano antero-posterior, con paciente anteriorizado, pueden aumentar la proyección de la cabeza si además presentan algún tipo de disfunción en el sistema masticatorio, por ejemplo, una clase 2, división 2, y si además este paciente tuviese algunas cicatrices abdominales, sería cartón lleno para que este paciente vaya hacia adelante aún más. Cuando observen a una persona muy inclinada hacia adelante, acuérdense que la historia clínica es fundamental y que deben preguntar desde cicatrices, cirugías, traumatismo, tratamientos odontológicos. Entonces la anamnesis exhaustiva va a ser un pilar importante a la hora del diagnóstico y tratamiento en posturología. En el plano frontal, tenemos dos maneras típicas de presentar este desequilibrio. Una de ellas vamos a mencionar como homolateral, donde el hombro y la pelvis basculan, descienden del mismo lado, por eso decimos homolateral. Y siempre vamos a considerar también si es del lado hábil del paciente, si es sobre su lado hábil. Por ejemplo,
Acá diría que este es un paciente diestro, sospecharía esto. ¿Por qué? Porque en el 80% de las veces, en los pacientes diestros, se adaptan hacia el lado derecho. Pero esto no es matemático, dije 80%. Hay veces que la adaptación homolateral la hacen sobre su lado no hábil. Tema a desarrollar más adelante. Otra manera de adaptarse en el plano frontal es contralateral, ¿sí? Con un hombro bajo a la derecha y una pelvis baja a la izquierda. Siempre vamos a considerar lo que baja, ¿sí? Hay varias escuelas de postrología, acá vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. Plano frontal, voy a mencionar hombro, si digo homolateral a la derecha, ya sé que estoy hablando de básculas bajas del lado derecho. Y si digo contralateral a la derecha, ya sé que el hombro derecho va a ser el que me va a orientar y la pelvis derecha, izquierda será la baja. Siempre que encontremos un hombro o una pelvis baja, vamos a encontrar un déficit vascular. Imagínense, bueno, no es imaginación, es anatomía, perdón. Hay un paquete nervioso que pasa por debajo del pectoral y que se dirige hacia el brazo. Ese paquete nervioso es levemente comprimido cuando desciende el hombro, el cual es mantenido por el músculo pectoral mayor. La compresión del pectoral mayor sobre este paquete nervioso va a generar un síndrome de desfiladero, compresión suave de este conjunto de arterias, venas y nervios. Eso va a generar un leve déficit vascular en el brazo, lo cual también va a traer como consecuencia una debilidad muscular. Entonces, donde encontremos un hombro o pelvis baja, vamos a encontrar también un déficit vascular a esta altura. Y esto es muy importante de considerar para una posterior intervención. Por ejemplo, una persona que tenga una fractura del antebrazo, es importante reprogramar su postura, ya que al mantener la cintura escapular equilibrada, voy a asegurar una buena vascularización y evitar posibles fracasos de consolidación ósea o, como su nombre técnico lo decía, atrofia de Sudeck. Fíjense qué importante es mantener equilibrada las cinturas escapular y pélvica para que no haya un déficit vascular. Le decía que en el zurdo, 70% de las veces se adaptan sobre su lado zurdo, con básculas homolaterales o contralaterales. 70% de las veces en los zurdos. En los diestros, el 80% de las veces se adapta sobre su lado hábil. Esto es importante tener en cuenta, ya que no es matemático que siempre vayan a encontrar la adaptación en el plano frontal, sea de origen ocular o podal, sobre su lado hábil. Y esto va a ser muy considerado a la hora del tratamiento. Entonces, a manera de ejemplo, podemos mencionar al captor ocular. Vamos introduciendo de a poco los conceptos de captores. ¿Cómo se adapta una disfunción muscular de los ojos en el plano frontal? Con básculas homolaterales, ¿sí? Como aquí la imagen lo menciona. Esto va a exigir a que las últimas vértebras lumbares, 5 y 4, traten de compensar esta rotación, inclinación y rotación pélvica, y va como consecuencia a generar algún sufrimiento en el istmo de las vértebras lumbares. Esta imagen, que parece un perrito de perfil, es tal cual como se ve en las radiografías oblicuas de la zona lumbar, ¿sí? Las radiografías oblicuas son un estudio económico y muy rico de información para sospechar de sufrimientos vertebrales
por mala postura o algún traumatismo pasado, y que nos permite ver el cuello del perro, ¿sí? Esta es la imagen que se observa en la radiografía oblicua. También obsérvese que los miembros inferiores participan de las torsiones pélvicas y esto posteriormente nos va a llevar a hablar de los pies y si la adaptación es armoniosa o no es armoniosa. Fíjense cómo la pelvis y los hombros tratan de compensar este desequilibrio sensorial de los ojos y para ello vamos a hablar de un concepto más adelante, muy importante, que son zonas tampones. Adelanto este concepto, pelvis, hombros y pies son tampones del sistema postural, donde se van a reflejar los desajustes del sistema. Bueno, en el diestro, repetimos, tenemos un hombro bajo a la derecha y pelvis baja a la derecha. Esto es lo habitual. 80% de la población se encuentra en esta situación. Gabriel, José, bienvenidos. Pero en el plano frontal, ¿qué podemos observar? Entrando más en detalle a nivel esfera craneal, y esto es de vital importancia para los odontólogos, aquí es donde hablábamos de la línea bipupilar, bitragal, ¿sí? Donde podemos empezar a afinar un poquito más los conceptos, y en relación a una línea vertical. Bueno, esta señorita que en la foto se la ve bastante equilibrada, pero si empezamos a trazar líneas, observarán que no es la misma inclinación, su línea labial, y entre la pupila y el extremo de las comisuras también tiene que haber una correlación. Esto está muy bien estudiado en odontología, y ni hablar en cefalometría. Plano horizontal, uno de los pocos planos que nos queda por detallar, ¿sí? En este plano también podemos hablar de básculas en rotación homolateral, derecho-derecho, o contralateral, que la pelvis izquierda rota hacia adelante y el hombro derecho rota hacia adelante, ¿sí? Suelen ser el resultado de la disfunción de captores de manera muy asimétrica. Por ejemplo, una gran disfunción de los ojos, un déficit de convergencia muy marcado, o una mordida cruzada, o un gran desequilibrio, pie planos asimétricos. Cada vez que observe un gran desequilibrio en las cinturas, en el plano horizontal, tengan en cuenta que puede haber un captor muy desregulado de manera asimétrica en el plano frontal, más a la derecha que a la izquierda. Entonces, repito, se puede mencionar homolateral o contralateral, igual que en el plano frontal, y aquí vemos en la imagen, esto es un gran déficit de convergencia y mordida cruzadas. Los pies, ¿pueden desajustar en el plano frontal al individuo? Por supuesto que sí. Aquí vemos una de las patologías no tan frecuentes, no es de las más comunes, pero sí. Digo, ¿por qué no tan común? Porque acá estamos viendo un pie varo, puramente varo, causativo, que genera una adaptación en rotación externa de los miembros inferiores, haciendo rotar hacia afuera, hacia rotación externa, el eje tibio-peroneo, lo cual lleva un varo de rodilla, una rotación externa de cadera. La cadera va a ser una fuerza de rotación, de torsión sobre el acetábulo de la cresta ilíaca y lo va a arrastrar hacia atrás. Esa rotación posterior va a hacer que el ilíaco se verticalice y con lo cual una disminución de las curvas lordóticas.
Esto es un concepto biomecánico, el cual se genera en los pies cabos y a los cuales, adelantando concepto, llamaremos causativos. Cuando dije anteriormente que no es muy frecuente encontrar, es que no hay un pie cabo causativo puro. Siempre se asocian con otro tipo de adaptaciones y el pie cabo pasaría a denominarse mixto. Las solicitaciones, perdón, voy un poquito para atrás, recordando que hay odontólogos en la sala, y la rotación posterior de los ilíacos, disminución de las curvas van a disminuir a nivel lumbar, a nivel dorsal, el cráneo se va a ir hacia atrás y la mandíbula va a ir hacia adelante. Este tipo de pies y adaptación en miembros inferiores y columna podría asociarse con un tipo de oclusión tipo 3, clasificación de Angle. Bueno, y esto por supuesto va a llevar a solicitaciones anormales. Este tipo de pacientes son los que más van a sufrir sobre rodillas y caderas. La característica de los pies varos es que sufren mucho en rodillas y en caderas. Este tipo de adaptaciones que hace el paciente sobre la columna vertebral y la pelvis puede ser de dos maneras: armoniosas, como he mostrado en las imágenes anteriores, donde la pelvis y la cintura escapular absorben los desequilibrios de los captores, cumpliendo su función de tampón. Y la otra manera es desarmónica, donde ya la función de estos captores, pies, pelvis y cintura escapular, no es suficiente y merece que más partes del organismo participen en esta adaptación. ¿Sí? Esa adaptación la vamos a llamar disarmónica o pseudoescoliótica. A esto mencionamos pies disarmónicos, van a ser la consecuencia de una torsión pélvica. Recordamos que pelvis, pies y cintura escapular son tampones del sistema postural. Y los ojos, sistema oclusal y pies son captores posturales. Entonces el pie es un captor y es un tampón a la vez. Y este concepto, a la hora de hablar de sistema podal, lo vamos a describir en profundidad. La boca también es un elemento al cual consideraría un tampón, porque se adapta constantemente a los cambios posturales. Entonces, en la boca podemos ver los cambios positivos de un ajuste postural, como también así los cambios negativos. Ejemplo, un paciente de 20 años que acude a su odontólogo para realizar un tratamiento ortodóntico. Después de un año, 2, máximo 3 de tratamiento, el paciente conforme, el odontólogo también, finalizan el tratamiento, tienen algún sistema de post-ortodoncia de contención para evitar las recidivas. ¿Y por qué utilizan tanto esto? Porque las recidivas son muy frecuentes posterior al tratamiento de ortodoncia. ¿Cuál será la explicación? ¿Será que hay algo que no se trató a nivel sistémico? ¿Será que la postura influye sobre la oclusión? Pues les aseguro que sí. Le diría que el 80% de las veces la postura influye a la oclusión. Y este porcentaje lo podemos discutir tranquilamente, ¿sí? Lo vamos a charlar y desmenuzar mucho más a este concepto junto al doctor Bernaza, hoy por la tarde, de las 16:30 a las 18. Vamos a hablar sobre el captor oclusal, donde depende la óptica con la que se mire, desde la odontología, de la posturología, podemos discutir estos conceptos, estos porcentajes, pero no podemos dudar que existe una relación
postura, oclusión, y que una influye sobre la otra. Eso es indiscutible. Recordando que los sistemas tampones, pelvis, cintura escapular y pies, eso es matemático, con seguridad. Y dependerá de la flexibilidad de cada paciente, ¿sí? Del biotipo craneal. Un braquicéfalo por lo general es muy difícil que genere adaptaciones oclusales con tanta facilidad porque son cráneos duros, fuertes, pero un dólico, ¿sí? Que son los cráneos más ovalados, más alargados, tienen mucha facilidad o capacidad de desajustar su oclusión. Y si hablamos de desajustes oclusales y desequilibrios posturales, la asociación es indiscutible. En odontología es muy frecuente el desajuste oclusal tipo 2, al cual también se lo clasifica en clase 1 y en clase 2. Bueno, esto y chequeado y charlado con varios odontólogos a nivel Latinoamérica, es el desajuste oclusal más frecuente, más frecuente. Y este desajuste postural en el plano sagital también es el desajuste más frecuente. Ambos desajustes se asocian. Y decía que anteriormente, si tenemos un paciente anteriorizado, el cual además lleva una clase 2, división 1, su cabeza se va a ver mucho más influenciada a desequilibrarse hacia adelante. Este tipo de pacientes, si entra en un tratamiento ortodóntico y no es corregida su postura en el plano sagital, son los típicos pacientes que suelen tener recidivas que vuelven a desajustar su oclusión. La explicación está en que hay que equilibrar la postura y la oclusión, motivo por el cual debemos saber trabajar en equipo, y la posturología vendría a ser como un jefe de orquesta que ve globalmente al cuerpo y que necesita del trabajo de los odontólogos, oftalmólogos, optometristas, podólogos, pediatras, porque, bueno, acá en la sala tenemos colegas que se dedican a trabajar mucho a los niños con distintos métodos. A la edad temprana es muy, pero muy importante conservar las funciones orofaciales, como respiración, deglución, ¿sí? Posición de la lengua, ya que esto va a influir en el desarrollo del macizo craneofacial. Temas a desarrollar más adelante. A modo de síntesis, los desequilibrios en el plano sagital o antero-posterior, podemos simplificarlo en estas tres siguientes imágenes, ¿sí? En la imagen que está en color más clarito, vemos que el paciente está equilibrado entre dorso y cola. Esto se traza con una línea deplomada, paciente parado, terapeuta se acerca por detrás con una línea deplomada y cola y espalda deberían estar en equilibrio, en correlación con esta línea deplomada que se acerca hacia el paciente. Representan menos del 10% de la población. Las curvas están conservadas y podríamos hablar de un concepto oclusal de normalidad y de pies equilibrados. Segunda imagen, vicio postural más común, paciente anteriorizado, el dorso con respecto a la nalga, curva aumentada a nivel lumbar, rectificada a nivel dorsal. Se asocia muy frecuentemente con una clase 2 oclusal y con un tipo de pie que llamaremos doble componente. Y felizmente, esta última imagen, la menos frecuente de la población, 5%, se asocia con pie planos y una clase oclusal tipo 3. Esto es un ejemplo y una síntesis de las correlaciones que tenemos que hacer cuando hablamos de plano sagital. Y si seguimos evaluando
observando al plano sagital con respecto a la columna vertebral, diremos que las zonas articulares que guían a los movimientos de las vértebras, las apófisis articulares, a las cuales podemos observar a través de una radiografía oblicua, en la cual vamos a ver una imagen típica, la cual llamamos la imagen del perrito, la cual estamos aquí amplificando en curvas normales. Las apófisis articulares están equilibradas. Amplío el concepto. En posición estable o equilibrada, cráneo cervical, la ATM es funcional y equilibrada. Ahora, ¿qué pasa cuando aumentan las curvas? Hay compresión en el istmo, en las apófisis articulares que guían a los movimientos vertebrales. ¿Qué pasa si se aumenta la curva lordótica? Va a haber un cambio en la posición de la cabeza en el espacio y con una posible repercusión en la oclusión, la cual es dinámica, los cambios o puntos de contacto son dinámicos, independientemente que la cabeza esté en posición flexión, recta o en extensión. Lo vamos a ver hoy a la tarde, a este concepto de oclusión y posición de la cabeza en el espacio. Pero la posición más patológica para la columna es la que conllevan los pacientes con pie plano, donde el dorso está más atrás que la nalga, donde hay una compresión del istmo en el sentido vertical, pero también en el sentido transversal. Entonces, ¿cómo voy a pretender dar solución a una patología discal o a una artrosis lumbosacra sin tener en cuenta el desequilibrio postural? Ya que el origen, el desequilibrio mecánico, conlleva la patología articular, pero el origen de ese desequilibrio mecánico es el desajuste postural. ¿Por qué se desajusta la postura? Porque los captores se desajustan con mucha facilidad. Conclusiones. Un movimiento en falso, el istmo vertebral está adelgazado, se termina por quebrar o rajar, y los cuadros clínicos de lumbalgia van a ser la patología más frecuente de encontrar. Típico de escuchar de un paciente que, pero la llevaba bien, me agaché a buscar esa lapicera y ¡ay! Aparece el dolor inmediatamente. Pero seguramente que atrás de esa historia que el paciente cuenta, hay dolores crónicos, tolerados como normales, pero que hacen a la historia del dolor y justificados desde el punto de vista postural. Como les decía, la radiografía oblicua es barato, rápido y rico de información, nos permitirá constatar lo que vemos en la clínica. Las espondilolisis o fractura y desplazamientos vertebrales pueden ser una de las consecuencias de la modificación del centro de gravedad. Solicitar siempre radiografías, recalco este concepto, oblicuas, baratas, rápidas y muy efectivas. Como también, hablando de radiografías, desde mi óptica, el estudio que más puedo interpretar y me gusta observar para los odontólogos sería una resonancia magnética, pero con distintas enfoques o planos que nos permitirán ver la dinámica del disco intervertebral, intercondilio. Entonces, sigamos ahora un poquito con las adaptaciones en el plano frontal, pero ahora hablaremos del pie valgo, de ese pie que se cae hacia adentro, que se lingualiza para los odontólogos, que va a generar las modificaciones en el sentido opuesto a lo que ya vimos anteriormente, que era el pie varo. Esto es un pie valgo. Aguanten, odontólogos, por favor, este concepto va a ser reiterado y a lo mejor por ósmosis va a quedar impregnado en su disco rígido, pero es importante que tengan en cuenta pies, ojos y bocas,
los captores principales y que acostumbren a ver a la globalidad del cuerpo. Esta adaptación se va a reflejar sobre la columna lumbar, aumentando sus curvas, ya que la rotación interna en caderas arrastra a la pelvis en rotación anterior a los ilíacos y con ello a la horizontalización del sacro, lo cual va, si este es el sacro y esta es la columna, el sacro hace esto y las curvas aumentan. Verticalización, horizontalización del sacro. Si aumentan las curvas, ¿qué va a pasar a nivel craneal? La cabeza se va a proyectar hacia adelante y la oclusión va a ser parte de esta adaptación. Pero esta adaptación de los pies no siempre es paralela estrictamente, suele haber una más que otra, y a eso vamos a llamar asimetría o pies valgos asimétricos. Entonces voy a tener aumentos de curva, proyección anterior del centro de masa y craneal, pero además con cierto grado de rotación por la gran asimetría de uno de sus captores podales, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a complicar un poquito el análisis, para lo cual tenemos que tener el ojo bien entrenado a ver estos desequilibrios de pie a cabeza y también a nivel oclusal. Esto se va a manifestar con una rotación del cuello y posiblemente una adaptación de la oclusión en el sentido cruzado. Bueno, hasta acá vamos bien. Voy a dar tiempo para las preguntas finales, ¿sí? No estoy muy atento ahora al chat, pero voy a permitir, le voy a dar el control al colega y amigo Miguel Lardo para que él esté atento a las consultas, a las preguntas. Y al final de esta disertación voy a leer todas las preguntas y responder unas por una, hasta que el tiempo lo permita. Los pies valgos planos. El valgo es cuando el pie se va hacia el lingual y plano es cuando se lingualiza mucho o el valgo se hace mucho más acentuado. Recuerden que el dorso se va hacia atrás, que las apófisis articulares están en su peor situación, son los pacientes que más sufren lumbalgias, se acompaña con una clase 3, ya que su cabeza va hacia atrás y la mandíbula hacia adelante. Clase 3, sufrimiento lumbosacro, pies planos, y a nivel oftalmológico, por supuesto que vamos a tener repercusiones, ya que la cabeza y el sistema cráneo-sacro van a estar comprometidos y por ende el globo ocular, el cual está dentro de su órbita craneal, y se modifica la órbita por el macizo craneal, debido a que las membranas que están dentro del cráneo y la médula cambian de tensión y pueden modificar la posición y movilidad del cráneo. Entonces la terapia cráneo-sacral nos permitirá entender mucho en profundidad cómo el cráneo se adapta a un problema de pelvis y viceversa. Entonces, indicaciones de un tratamiento postural. Bueno, para mí, óptica, y debo confesar públicamente que soy un enamorado de la medicina postural, ya como osteópata me sentía con una gran autonomía de tratar patologías de pie a cabeza, sea la dolencia que tenga el paciente, pero con posturología se me abrió un campo de acción tremendo. Por ejemplo, una patología que es difícil de conllevar, que es la fibromialgia, ¿sí? También las disfunciones cráneo-mandibulares no son fáciles de tratar, más fácil de diagnosticar, pero la dificultad en el tratamiento está en que no todos los pacientes son iguales. Pero si nos detenemos a nivel columna vertebral, muchísimo. Dolores de zona lumbar, cervicales, cervicobraquialgias y escoliosis, que no está enumerado aquí, pero es de muy buen abordaje.
para hablar de escoliosis, más adelante lo haré, voy a mencionar conceptos muy importantes. Dolores de rodillas, pies, hernias discales, creo que es la mitad de mis ingresos mensuales, es lo que más me da de comer, muy frecuente, y yo trato de quitar miedo a la población cuando alguien viene, tengo una hernia discal, estoy... Pero señora, señor, no se preocupe, son como las arrugas de su piel. ¿Qué me quiere decir? Es el sufrimiento o envejecimiento fisiológico de sus discos intervertebrales. Ahora, hay veces, por ejemplo, una persona con arrugas, si se pone al sol y se expone de manera violenta, y esa piel va a sufrir, va a estar en estado agudo y son las famosas ciáticas, haciendo una correlación con la zona lumbar. Pero si se saben cuidar, los pacientes con hernias discales, si mantienen un cuerpo flexible, fortalecido, un centro de masa o core, son patologías que con una visión postural andan muy, pero muy bien. Y ahora en tiempos de pandemia, felizmente puedo decir que hay muchas pacientes con indicación de cirugía de cadera o de hernias discales que no acuden a los sanatorios por temor y sí a consultorios kinésicos y están mejorando muchísimo. Esa síntesis a la que llegué en estos últimos meses es lo que me dejó la pandemia, que muchos pacientes de criterios quirúrgicos mejoran muchísimo con tratamiento osteopático, postural y cráneo sacral. Las deformidades, las escoliosis, pero mira, a nivel de escoliosis hay muchísimos métodos de tratamientos, ¿sí? Los cuales validados científicamente, a mencionar por ejemplo Scrooge, SEAS, que son los de mi mayor afinidad, pero que los combino siempre con un tratamiento postural. Si tratamiento postural con fortalecimiento del core, con ejercicios específicos, con pilates, siempre agregar a su tratamiento postural todas las demás especialidades que conozcan y manejen diariamente. No, este protocolo de tratamiento no se cierra ni se limita a un protocolo. Si el profesional está formado en distintas otras especialidades, bienvenido al tratamiento postural, ya que ambos tratamientos se van a potenciar. Ejemplo de esto, si un odontólogo ortodoncista hace costumbre evaluar, tratar o indicar tratamiento ortodóntico postural a sus pacientes van a tener resultados más rápidos a nivel odontológico, oclusal, van a reducir los tiempos de tratamiento, van a dar un cuerpo más equilibrado para una oclusión más equilibrada y van a tener menos recidivas a futuro, finalizado su tratamiento postural, oclusal, y podrán muchas veces considerar el tratamiento postural como ese sistema de contención final que ponen los ortodoncistas finalizado o extraído los brackets. Les dejo esta inquietud y los invito al tratamiento en equipo, como hacía los fisioterapeutas, y posturólogos los invito a que trabajemos en conjunto con los odontólogos y especialistas en el campo visual como oftalmólogos y optometristas. Es difícil saber hacer todo y lo importante es saber diagnosticar, derivar y trabajar en equipo. Patologías deportivas. ¿La posturología puede ayudar a un deportista? Pero por supuesto que sí. Una de las funciones de este sistema postural, además de ubicarlo en tiempo y espacio, es controlar el movimiento, prepararlo antes, durante y después. Si estoy ante una adaptación postural, hay grupos musculares que van a mantener esta adaptación en el espacio. El cerebro no puede hacer dos cosas a la vez, mucho menos el sistema muscular. Entonces, para que el deportista pueda hacer un movimiento puro, fino,
con un sistema muscular libre de adaptaciones, primero el paciente tiene que estar equilibrado, si no el músculo va a estar cumpliendo una función control postural por un lado y deportiva por otro. Esto va a conllevar a que haya zonas musculares en la cual el deportista se nota muy agotado, cansado, termina con la zona lumbar agotada. Bueno, esos son los típicos casos de deportistas con desequilibrio anterior de la masa corporal, con sufrimiento lumbar, que si además después son jugadores de hockey, bueno, la lumbalgia es pan de todos los días y la posturología los puede ayudar mucho a liberar ese sistema muscular, liberando los desajustes posturales. Y si hablamos de tratamiento postural, viendo a la persona desde las patologías, migrañas, cefaleas, me han dado mucha satisfacción en los tratamientos cráneos-sacrales y combinándolos con el tratamiento postural. Sin duda, son combinaciones de terapia muy potentes. También los vértigos. Vértigos también existen formaciones muy buenas. Odontólogos, fisioterapeutas y oftalmólogos. Bienvenidos los podólogos también. A aprender a hacer diagnósticos rápidos. Los tratamientos merecen un poco de práctica, sí, por supuesto, como todo tratamiento, pero teniendo en cuenta un concepto global, postural, si la cabeza está inclinada así en el espacio, y va a ser el motivo del desajuste de los vestíbulos y la corrección ocular en el tiempo, en el espacio, para que los ojos sigan mirando en la horizontal. Si yo corrijo como terapeuta vestibular solo a ese desequilibrio local y no contemplo la globalidad, por ejemplo, la inclinación de la cabeza mantenida en el tiempo, es muy probable que tenga recidivas en el tiempo. Las piernas cortas en los niños, fundamental. Con un test tan rápido, simple y barato como esto, test de convergencia tónica, refleja, puedo observar grandes desequilibrios del captor ocular que van a generar una adaptación en el plano frontal, básculas homolaterales. Y si nos basamos en las leyes físicas que el doctor Wolf ha descrito años atrás, donde hay mayor presión, hay menor crecimiento óseo. Esa va a ser la manera a través de la cual un desajuste ocular genera un desajuste en las básculas y posible pierna corta a futuro. Bueno, esto como un pantallazo global de lo que la posturología puede brindar como tratamiento, ¿sí? Y un mundo muy importante del cual todavía hay muchísimo por explorar, que es el neurológico, ¿sí? Entonces, patología de espasticidad, rigidez, contractura, este tipo de tratamiento de reprogramación postural va a reequilibrar patrones o esquemas premotores, lo cual va a generar un campo de equilibrio propicio para que patologías como por ejemplo el Parkinson, donde los núcleos de la base, ¿sí?, se ven comprometidos, esclerosis múltiple y demás patologías, secuelas posquirúrgicas, donde hay sufrimiento de algún nervio, como por ejemplo una compresión aguda o desgarro del sistema nervioso. Hay que reprogramar la postura, va a generar un terreno propicio para la tendencia a equilibrar el tono muscular. No digo que se pueda equilibrar totalmente, pero, por ejemplo, a título de ejemplo, cuento que hay una colega en Uruguay que aplica posturología en pacientes neurológicos y hace comparación entre pacientes con tratamiento neurológico convencional y tratamiento postural y tratamiento neurológico. Y nota una mejoría marcada en los tratamientos a los cuales se le agregó la posturología. ¿Sí?
Rivieras es el pueblo o ciudad, no sé exactamente, de Uruguay donde esta colega trabaja. Y bienvenida a todas las profesiones, por supuesto. Docentes. ¿Qué tendrán que ver los docentes con un tratamiento postural? Pues desde que se desajusta la postura, tres mundos de ese individuo se pueden ver afectados. El mundo postural, el aprendizaje o lo cognitivo y lo emocional. Por eso siempre digo que a la hora de evaluar a un paciente estoy evaluando a un individuo, cuerpo, mente y emociones. Deportología, podología, creo que está claro y quedó demostrado la importancia de los pies. Entonces, problemas de aprendizaje, problemas, dolores musculoesqueléticos del sistema postural y cuestiones emocionales podrían ser las tres grandes esferas que podemos trabajar desde la posturología. En el mundo de las danzas, el canto, el baile, también es muy considerado el tratamiento postural, ¿sí? Los bailarines gustan mucho del control y del cuidado físico. Tengo experiencias muy interesantes con este grupo de profesionales, ya que son personas que se cuidan y están muy atentos de su cuidado postural y son pacientes ideales. Dentro de la odontología, todo que guste de un correcto control oclusal, rehabilitación general, ortodoncia, odontopediatría, deberíamos trabajar en equipo. Y los cirujanos de columna, bueno, ¿qué decir? Que se puede hacer un tratamiento postural previo a una cirugía y postquirúrgico. No vamos a oponernos a una cirugía de columna, el médico tendrá sus criterios, y en la cirugía que son inevitables, por ejemplo, como algún tipo de fractura vertebrales, a ese tipo de pacientes sí o sí proponerle un tratamiento postural, ya que las cicatrices, como mencioné anteriormente, suelen distorsionar bastante al cuerpo y las patologías de hernia discales suelen tener un buen pronóstico a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo son la mayoría de mis pacientes que tienen secuelas de cirugías vertebrales y que el dolor es parte de su vida. Bueno, captores. Ya fui mencionando algo, ¿sí? Son exocaptores y endocaptores, o sea, captan información del mundo exterior e interior. Y estos captores son los ojos y los pies principalmente. ¿Y por qué digo principalmente? Porque a nivel central son los que más rápido se siente su desajuste funcional, pero lo cual no quiero decir que la boca no sea un captor importante. Ahora, ¿cuándo la boca tiene el poder de desajustar a la postura como los ojos y los pies? Cuando hay grandes desajustes oclusales. Pequeños desajustes oclusales o falta de piezas dentales no son tan potentes como para generar un desajuste. Gracias a Dios, ¿sí? No sufrimos de adaptaciones posturales por pequeños desajustes. Repito, tiene que haber grandes desajustes posturales oclusales para que esto se sienta a nivel postural. Entonces, el eje visuopodal es importante y siempre en correlación con la oclusión, la cual se adapta a la postura y la postura a la oclusión. Si hablamos de esquema de base o un esqueleto esquemático, vamos a tener a los ojos, al sistema masticatorio y a los pies como elementos principales o receptores de información, los cuales están formados por articulación, músculo y piel, donde hay músculos tónico y tónico fásico, en estos tres elementos que mencioné, van a participar también de la adaptación. Con lo cual quiero decir que si tengo un desajuste en el pie, los ojos y la boca van a ser parte de esta adaptación. Entonces, ¿por dónde debo comenzar un tratamiento postural? Por los tres captores a la vez. ¿Sí? Siempre se deben evaluar los tres captores
y tratar los 3 captores a la vez. Concepto fundamental a entender y no olvidar en un tratamiento postural. Hay otros centros superiores que podemos considerar como captores y al oído interno, pero en situaciones normales, funcionales, no tiene la capacidad de desajustar la postura. Es sabido que una persona con algún estado emocional de depresión va a cambiar su postura o de euforia cambiará su postura, pero en situación funcional normal no alcanzan a distorsionar la postura. Lo mismo el oído interno, que es en la estática pura es un referencial y que va a participar mucho en los movimientos de aceleración brusca, como caídas. Entonces, todas estas estructuras van a enviar información al computador central. Este computador central está conformado, entre otras cosas, como núcleo de la base, cerebelo, etcétera, tema que vamos a desarrollar en profundidad. Pausa siguiente, junto al colega Miguel Lardo, quien les va a dar una lección exhaustiva del sistema del computador central. Estén atentos, después de las 10:30 seguiremos con ese capítulo. Entonces, pero para entender a los pacientes, que no hay dos iguales, tenemos que tener en cuenta varias nociones o conceptos. Por ejemplo, el primero, la sumación. Alteración de un captor genera un desequilibrio tónico-postural, el cual se adapta en el conjunto. El sistema puede adaptarse una, dos, tres o varias veces, pero si el paciente viene con un esguince de tobillo no tratado, con un traumatismo craneal que generó un déficit de convergencia, todas esas adaptaciones se van solapando una con otras y llega un momento que el paciente falta con que se inclina a buscar una lapicera al piso para que ya no puede ser porque me haya inclinado a hacer tal cosa, me aparezca esta hernia discal. No, señor, usted venía adaptándose a varias cosas. Y para saber esto, tenemos que saber hacer una muy buena historia clínica, como en todas las profesiones. Entonces, otro concepto, las solicitaciones, las vías descendentes, vidas sedentarias, trabajos burocráticos, son pacientes que no acusan muchos dolores, pero esos pacientes que alto rendimiento, deportivos, por ejemplo, es muy frecuente escuchar a deportistas de alto rendimiento que conviven con el dolor. Por eso todos los profesionales, por ejemplo en tenis, siempre tienen un fisioterapeuta que convive con ellos, los boxeadores, etc. Cuando más exijo al cuerpo, más se notan los desajustes posturales. Como un auto, cuando está desbalanceado, si manejo a una velocidad prudente, no se nota el desequilibrio, pero si aumento la velocidad, el auto empieza a expresar ese desequilibrio. Entonces, de una buena historia clínica voy a entender a cuántas cosas el paciente viene adaptándose, de cuánto utiliza su cuerpo, y esto es muy útil porque hay pacientes a los cuales yo describo, usted está adaptado así, asá, asá y asá, mire, está bastante comprometido en su postura. Y el paciente les dice, pero a mí no me duele nada. ¿Y cómo explicamos eso? Pero usted hace gimnasio. No, no, yo estoy todo el día sentado. Ah, claro, con razón no le duele nada. Lo invito a que salga a correr, a caminar un poquito a la plaza y después me cuenta. Ahí se va a dar cuenta de todo lo que le mencioné. Otro concepto, la predisposición. Hay gente que nace flexible por naturaleza y otros que son rígidos, que no hay manera de aflojarlos. Bueno, y esto va a modificar mucho a la hora del tratamiento los tiempos, la velocidad con la cual se recupera o los tiempos de tratamiento que voy a proponer. Y la disponibilidad del sistema, si el paciente viene adaptado a cirugía de apéndice, a un reemplazo de cadera, distintas patologías, a cicatrices de tiroides, por ejemplo, que van a desequilibrar y debilitar la masa muscular
ocular y generar un desequilibrio en el cuello y por ende en el sistema visual. Entonces, esta noción de disponibilidad, cuánto está dispuesto o libre el sistema postural para adaptarse a un nuevo desajuste, lo vamos a entender y comprender de una exquisita y exhaustiva historia clínica. Si seguimos, la noción de interdependencia hablaba de la relación que hay entre los ojos, boca y pies. No podemos trabajar a los ojos independientemente de la boca y de los pies. Y estos estudios fueron descritos por varios autores como Topol, Pérez, que era un odontólogo francés, y podemos más adelante en el grupo voy a ir compartiendo trabajos científicos que justifiquen todas estas interrelaciones entre los captores. Nociones de fijación. Habla del tiempo o la antigüedad con la cual el paciente ha tenido esta patología. Por ejemplo, ¿hace cuánto usted fue operado de su columna? Hace como 5 años, que anduve muy bien al principio, pero conforme pasan los años, las cicatrices fueron retrayéndose y generando patologías adaptativas. Entonces, pacientes que se quejan de dolores menos de 1 año podemos considerarlos reversibles. Dolores que vienen con un historial mayor a 1 año podemos considerarlos fijos en su adaptación. Y el esquema postcorporal, que es un concepto a entender muy diferente por distintos pacientes. Hay algunos pacientes que están adaptados así y uno le propone, ponete derecho, ahora más derecho, y ellos creen que para ellos esto es derecho, porque su sistema ya comprendió que esto es su nuevo esquema corporal. Al reprogramar la postura, ese esquema corporal innato se recupera de manera llamativa. Entonces, cadenas musculares, por último concepto a mencionar, distintos autores, como Denis Struve consideraba el punto de partida superior, otros autores consideran al punto inferior, como Bourdieu, el cual era un podólogo francés muy importante. Bueno, y todo esto nos lleva a la última, casi última imagen, a desarrollar el sistema o esquema de base, donde tenemos captores y tampones, donde la cintura escapular, pélvica y pies son los tampones, pero los ojos, boca y pie son los captores. ¿Sí? Dependiendo de la flexibilidad de estos tampones, las adaptaciones van a ser armoniosas o disarmoniosas o pseudoescolióticas, ¿sí? Recalcando la importancia del pie como un captor principal y tampón, ¿sí? El cual me va a permitir adaptarme a los desequilibrios posturales y al suelo en el cual me ubico. ¿Está? Protocolo de tratamiento. Hablaremos de un protocolo general que comienza por una anamnesis, la cual está basada en 5 preguntas básicas. Después una evaluación en los 3 planos del espacio y distintos tests a realizar, como rotación cervical, fuerza de los extensores, evaluación de los captores, ojos, boca y pie, tratamiento de los captores, reevaluar al paciente inmediatamente, hemos evaluado estos captores, dependiendo de la evaluación, si es positiva, si el paciente tuvo una correcta alineación, si no sucedió el resultado esperado, voy a pensar en obstáculos. Primero, pierna corta, corrientes eléctricas en la boca, cicatrices, reflejos arcaicos. Y posteriormente de esto haré un plan de tratamiento, el cual a mí me gusta decirle a los pacientes como una ortodoncia de 1 a 2 años, donde el paciente asiste a consulta una vez por mes y donde se planean actividades en consultorio y en domicilio. Esto es el protocolo de tratamiento general, ¿sí? Donde la anamnesis empieza preguntando, ¿dónde duele?
para ubicarnos, ¿cuál es el captor? Si yo digo me duele la cabeza, ¿cuáles son los captores más próximos? El ojo y la boca. ¿Sí? Me va orientando. ¿Cuándo me duele? Si el paciente me dice, me despierto con dolor de cuello, voy a pensar en la boca como el captor principal a sospechar, ya que los ojos y los pies no estuvieron trabajando mientras el paciente estuvo durmiendo. ¿Desde cuándo le duele? Esto me va a dar la noción de fijado o reversible en su adaptación postural, recordando que más de un año el paciente de antecedente de dolor, el paciente está fijado en su adaptación. ¿Y cómo le duele? Es un concepto muy importante que me habla de la cantidad de captores involucrados. Si el paciente habla de un dolor intermitente, voy a pensar en dos captores posturales, por ejemplo, ojo y pies. Y si el paciente habla de un dolor constante, voy a pensar en tres captores posturales regulados. Y si el paciente me dice, tengo dolor constante y además fibromialgia, patología muy diagnosticada actualmente, voy a pensar en tres captores posturales más estrés o apretamiento dental. Miren ustedes, ¿odontología podemos influir sobre la fibromialgia? Sí, señores. Y de todas estas preguntas, veré si el paciente es diestro o zurdo, si se adaptó sobre su lado hábil o no hábil. Y con toda esa información voy a conjugar todo el tiempo esta palabra que en posturología es el corazón del tratamiento. Correlacionar con el análisis clínico, ¿sí? Esta es una ficha de evaluación postural, la cual la van a tener en el grupo, ¿sí? De WhatsApp para que todos puedan imprimirla e ir practicando. ¿Dónde duele? ¿Desde cuándo? Correlación con el plano, epa, ¿qué está pasando? Correlación con el plano sagital, correlación con el plano frontal y con el plano horizontal. Estas tres preguntas, las 5 preguntas más la correlación con los tres planos, es el primer trabajo a realizar en el tratamiento postural. Ahora vamos a ver un video, ejemplo de cómo evaluar al paciente en los tres planos del espacio. Aquí observamos con una línea desplomada, donde marco las líneas, lumbar, dorsal, cervical. El plano frontal, a nivel de la apófisis estiloides, veo la cintura escapular. Palpación de las crestas ilíacas. Largo de los brazos para ver el plano horizontal. Para la pelvis, en las rotaciones observamos viendo las nalgas desde arriba o con una regla para ver si hay alguna más adelantada que otra. Y esa es la evaluación general de el plano, de los tres planos. Ahora veremos cómo son los test de rotación cervical y de fuerza de los extensores. Esto llamamos test asociado. La rotación cervical puede estar limitada a un lado o a ambos lados. Este es el test de fuerza que me va a mostrar la debilidad en el miembro superior, el cual esté descendido a derecha o a izquierda. Y la debilidad es la consecuencia de ese déficit vascular. Entonces, vamos finalizando con este primer módulo